Hoy te quiero hablar a ti sobre ese evento que ha sacudido tu vida. Sé que tu vida ha estado en algún momento en orden, has tenido tu rutina de trabajo, has tenido tu plan del día, has tenido todo bien estructurado, de repente bajo control, de repente sabías todo lo que tenías que hacer. Y ocurre ese evento, un suceso, algo que de repente te saca del orden, te saca del plan, que te obliga a prestarle atención y te puede dejar diversos tipos de sentimientos. Puede ser que te provoque enojo, ira, pensarás, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? Puede ser que te cause tristeza porque produce algún daño, alguna pérdida. Puede que te produzca frustración al saber que no puedes controlarlo, que es algo que ya está ahí, que no puedes hacer mucho más por él o por ese evento, no lo puedes contrarrestar. Puede ser que te produzca angustia porque no sabes si va a volver a ocurrir o cuántas veces va a ocurrir. Y créeme que todo eso es normal. Somos humanos, estamos aquí dentro de este cuerpo y está sujeto a transitar todas esas emociones. Y no te digo que esté mal, simplemente te digo que esas cosas están ahí, nos van a sacudir, nos van a estremecer, pero en el fondo es parte de la vida. La vida, como todo en el mundo, incluye esas dos partes, ¿no? El orden incluye el caos y el caos incluye el orden. Son las dos caras de la misma moneda. No puede existir una sin la otra. Y ese evento que te sacude es difícil a veces te puede llevar tiempo, pero es como a veces yo les explico a muchas personas cuando empiezan a tener esa sensación como de víctima, como que les está ocurriendo eso. Es esa sensación que te hace sentir como que estás en un hueco. Y lo peor es que mientras más permitas que esa sensación esté ahí, más estás cavando ese hueco, más profundo te vas a sentir. Y es por eso que quiero dirigirme a ti para ayudarte a salir de ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, hay que dejar de cavar. Para eso tenemos que aceptar lo que ha sucedido, frenar esas emociones. Sé que la siguiente vez que ocurra ese evento que te sacude la vida, vas a poder sentir ese temor, vas a poder sentir ese enojo, esa frustración, la angustia, todas esas sensaciones. Pero a medida que lo aceptes, como que es parte de la vida, como que siempre va a poder ocurrir, te va a ser más fácil salir del hueco. En los talleres de finanzas, yo siempre les explico a todos que todo tiene un riesgo. A veces tú podrás pensar que me estoy equivocando, no, pero todo tiene un riesgo. No siempre todo puede salir bien, incluso puedes estar caminando por la calle, tienes el riesgo de caerte, tienes el riesgo de irte hacia alguna pared, hacia algún poste, o de repente llegar al borde de la vereda
y encontrarte con una bicicleta o una moto. Siempre existe el riesgo. Pero una cosa es que exista el riesgo y otra cosa es ser arriesgado, vivir de manera riesgosa. Y vivir de manera riesgosa ocurre porque no tomamos esas experiencias para ir mejorando. Cuando no aprendemos de esas lecciones, de esos eventos que nos sacuden, es cuando vivimos de manera riesgosa, ¿no? Es como que tú quisieras, volviendo al ejemplo de caminar, es como que sabes que caminar con los ojos vendados te va a llevar a chocar muchas veces contra los objetos. Y sin embargo, insistes en ir con los ojos vendados. Y eso es andar de manera riesgosa. Por eso hay que abrir los ojos y entender que todos esos sentimientos que por los que estamos pasando cuando ocurren esos eventos, también lo conocemos como aversión al riesgo, ¿no? Son esos eventos que nos dicen que vas a tener una pérdida, entonces te produce ese temor, por lo tanto no quieres volver a pasar por lo mismo. Pero una vez que aprendes a aceptar que eres humano, que esos eventos, que son esos riesgos en la vida, que siempre pueden ocurrir, a veces con más frecuencia, con menos frecuencia, con más probabilidad o menos probabilidad, pero siempre van a ocurrir. Y mientras más preparado te sientas, menor va a ser tu aversión al riesgo. Y preparado no solamente en el sentido material o en el sentido económico, sino también en el sentido emocional. Hace poco hubo uno de esos eventos y he estado más o menos 2 semanas con esos sentimientos de temor, con esos sentimientos de angustia que me llevaban incluso ya de manera un poco neurótica a comportarme, incluso podía responder mal a las personas. Y era porque me había quedado en ese plan de víctima. No quería aceptar lo que estaba pasando, me sentía impotente, quería hacer algo más. Y al mismo tiempo sabía que todo lo que había hecho no era suficiente. Me sentía frustrado, me sentía como que había perdido ese poder de salir de ahí. Y encontré que simplemente tengo que reconocer que es uno de esos eventos, que tengo que transitarlo, tengo que interiorizarlo bien en mí, aprender que esas cosas me pueden afectar, pero lo que no puedo permitir es la duración de esa afectación. No debo permitir que eso se vuelva eterno. El aceptar que esas pérdidas, ese daño puede estar ahí. Y el aprender que puedo volver a rehacer mi vida independientemente de esos eventos que puedan sacudirme. Y todo esto me lleva a una reflexión que te invito también a verlo. Toma algún video de cómo hacer pan, de muy ilustrador de cómo funciona esto, de cómo es la vida, ¿no? Ves que, por ejemplo, un tazón, echan la harina, echan la sal, la levadura, el agua, echan todos los ingredientes y están así en perfecto orden. Pero ahí no termina el proceso, de repente viene ya sea una máquina o unas manos que lo empiezan a revolver todo y empiezan a cambiarlos de sitio, los ponen uno encima del otro, empiezan a introducirse entre ellos,
y se arma todo un caos porque salpica y se revuelve y todo se va para un lado, para otro. Y en algún momento todo eso empieza a ponerse homogéneo. Todo empieza a ser la misma cosa. Deja de ser harina separada o agua. Todo se convierte en masa. Y esa masa de repente, ves que dicen, hay que dejarlo reposar. Y vuelve a estar en orden. Y vuelve a seguir su proceso natural. Llega un momento en el cual te dicen, ahora tomamos esta masa y la pasamos por un nuevo proceso y la empiezan a partir y las vuelven a revolver y las convierten en pequeñas bolas y las ponen encima de una bandeja y las meten en un nuevo proceso. Ahora es un proceso que las hace pasar por calor y dejan de ser masa. Empiezan a convertirse en algo diferente. Empiezan a hincharse, empiezan a formarse otro tipo de estructura, ya deja de ser algo líquido, algo maleable, se empieza a poner algo más duro. Y cuando termina ese proceso, salen convertidos en pan. Y así es como nos ocurre en la vida. A veces estamos en orden, tenemos que pasar por ese proceso de amasado, que nos va a traer todos esos sentimientos de que algo se nos mueve, que estamos transitando por algo terrible y volvemos a ese orden en el cual somos una masa, volvemos a estar en ese estado de paz, en ese estado de homogeneidad. Pero poco a poco nos vamos transformando en algo muy especial, algo diferente, en ese pan, en ese objeto final que ha sido hecho por un propósito. Y te invito a transitar todas esas emociones para que dejes de sentirte como una víctima, poder llegar a ese estado de paz, a ese estado de rehacer tu orden, de no dejarte en ese hueco de emociones, dejar de cavar, empezar a llenarlo con buenas cosas, empezar a ascender, a convertirte en algo mejor, porque todo esto te trae un aprendizaje y a llegar a ese estado de transformación, de realización, que es ese producto final como es el pan. Acuérdate que tu paz interior no es negociable. Cualquier cosa que te perturbe, tienes que trabajar en ella. De repente tienes que aceptarlo, tienes que pasar por ese proceso de negación, de aceptación, empezar a trabajar en ti, empezar a salir adelante. Y sé que con pequeños pasos, con llegar a reconocer que todo eso ocurre para un mejor tú, es lo que te va a llevar a ser mejor cada día. Bueno, con esto quiero terminar esta reflexión diciéndote que te conviertas en ese pan, que sigas esos pasos, que aceptes ese revoltijo que te trajo la vida y que te espero cada vez más arriba. Namaste.